les da la bienvenida a esta primera charla del ciclo de conferencias de métodos cuantitativos que tiene como propósito dar a conocer temas relacionados con la maestría. Con la idea, digamos, de dar a conocer temas, su enfoque, temáticas, se ha creado este ciclo de conferencias de métodos cuantitativos y esta en su primera conferencia del tercer ciclo se presenta la charla Métodos cuantitativos en la medición del riesgo de mercado y financiero para el sector agropecuario. Nos acompaña el día de hoy Sergio Andrés Sierra Luján, que es ingeniero financiero y de negocios del ITM, es estudiante de la maestría de métodos cuantitativos para economía y finanzas, actualmente es analista financiero y de mercado de SFA Cebar y docente de cátedra del ITM, cuenta con 5 años de experiencia de investigación agropecuaria y evaluaciones financieras para este sector. Dentro de su experiencia profesional ha participado en los proyectos de conceptualización y desarrollo de riesgo de mercado del SIGRA, desarrollo de la plataforma AgroSFA Cebar desde el componente de mercado y financiero y desarrollo de la plataforma AgroData AI en el componente de analítica de datos. También nos acompaña Edwin Andrés Jiménez Echeverry, él es economista de la Universidad Nacional, magíster en Administración Financiera de la Universidad de AFIT, con 17 años de experiencia profesional, de los cuales 11 años están relacionados con proyectos de investigación agropecuaria y evaluaciones financieras para este sector. Durante su experiencia profesional con el sector agropecuario se ha desempeñado como director de desarrollo y negocios, gerente de proyectos en banca de inversión, consultor de Finagro y el Ministerio de Agricultura para la conceptualización de riesgo financiero en el SIGRA y coordinador de la medición financiera para la creación de un DAL, un distrito agrologístico en la Gobernación del Atlántico. Actualmente se desempeña como docente del Instituto Tecnológico Metropolitano, donde ha dirigido investigaciones en medición financiera para el sector agropecuario. Bienvenidos. Muchas gracias. Listo. Entonces, pues, lo que vamos a presentar hoy es precisamente una serie de métodos cuantitativos que empezamos a implementar. Nosotros no somos los dueños de la medición, pero empezamos a implementar esos sistemas de medición específicamente en el sector agropecuario. Básicamente, Sergio, pásala por favor. Básicamente estamos hablando de dos riesgos, el riesgo de mercado y el riesgo financiero. El sector agropecuario tiene más riesgos y tiene un riesgo muy importante que es el que viene a impactar todos, que es el riesgo agroclimático. Digamos que nosotros participamos principalmente desarrollando este componente de mercado y financiero. Básicamente, nosotros en mercado medimos lo que es amenaza, vulnerabilidad y exposición, y la amenaza entonces va a ser una caída en los precios de los productos. La vulnerabilidad es la sensibilidad de la rentabilidad de los sistemas agropecuarios a esa volatilidad de los precios. Y eso pues precisamente es lo que nos lleva a considerar que, bueno, la exposición pues obviamente es la cantidad de dinero o el valor en riesgo pues que se tiene. Eso nos lleva, un segundo por favor, todo lo que esté en riesgo, todo el valor en riesgo que se genera a partir del riesgo de mercado. Eso es lo que nos ayuda a medir el nivel de exposición. Eso nos lleva pues precisamente a desarrollar una serie de mediciones o a implementar más bien una serie de mediciones con los datos que tenemos disponibles hoy en día para el sector agropecuario. Sigamos. En el caso de lo que es... Sergio, por favor. Exacto. En el caso de lo que es riesgo financiero, entonces la amenaza está un poco más amplia porque es básicamente asociado a la caída en los precios, también en los rendimientos. Recordemos que los rendimientos dependen bastante del componente climático, pero nosotros aquí solamente alcanzamos a medir ese impacto que generó ese componente climático, aumentos, reducciones de riesgos y aumentos en los costos. Ahí es donde vemos las principales amenazas del riesgo financiero. En general, en el riesgo financiero es donde se alcanza a medir todo el impacto de los demás riesgos del sector agropecuario. O sea, uno de los principales originadores de riesgo en el sector agropecuario
es el riesgo agroclimático, porque con el clima y el comportamiento del clima viene también el riesgo sanitario, es el comportamiento de las plagas y qué tanto pueden llegar a atacar en algún momento un cultivo. Y pues adicional a eso, el impacto sobre los rendimientos de ese riesgo agroclimático se nota en el riesgo de mercado en la medida en la que los precios empiezan a ser volátiles cuando existe o abundancia o escasez del producto. Entonces, todo eso se alcanza a medir dentro del riesgo financiero, o sea que el riesgo financiero es el que va a recibir el impacto de todos los riesgos anteriores. Ahora, esa es la amenaza. Nosotros entonces en cuanto a vulnerabilidad decimos que es el nivel de sensibilidad que va a tener la rentabilidad y la liquidez, que son digamos que las principales preocupaciones en este proceso de medición. Y esa pues, rentabilidad y liquidez se le miden a los diferentes sistemas de producción del sector agropecuario. Aquí hay varias dificultades pues, con ese proceso de medición que se lleva pues, a la parte de exposición o lo que es el valor económico en riesgo, el cálculo del valor económico en riesgo. Una de las dificultades más grandes que hay es que cada zona tiene, aunque sea para la misma producción, tiene diferentes tecnologías, diferentes formas de producir, también tiene diferentes costos, a veces algunas están un poco más alejadas de ciertos lugares donde se pueden conseguir los insumos un poco más baratos. Y la otra cosa, y es muy importante, en Colombia también tienen diferente comportamiento climático y eso pues hace que en general esto se vuelva una matriz muy grande. O sea, la medición de riesgo financiero tiene demasiados factores que afectan bastante un número muy amplio de modelos financieros. Entonces, lo que vamos a mostrar a continuación es solamente una muestra de una parte de la medición en algunas producciones. Pero pues obviamente no alcanzaríamos a presentar todo y no alcanzaríamos a presentar el detalle. Incluso en algunos casos nosotros llamamos a esto matrices de componentes técnicos para la medición de la exposición y es qué insumos y qué factores en cantidades, no en precios, porque los precios si los tenemos muy bien reportados, se requieren para cada tipo de producción por zona y por tecnología. Lo que les digo es que eso nos crea o nos genera una matriz bastante amplia en el sistema pues, que estamos desarrollando. Le doy la palabra a Sergio para que nos muestre las mediciones. Muchas gracias, Edwin. Buenas tardes para todos. Digamos que sobre la base de lo que nos acaba de exponer Edwin, digamos que el propósito es dar una contextualización previo a mirar los indicadores que se han desarrollado para la medición del riesgo de mercado y financiero. Entonces, digamos que sobre esta base se desarrollan unos indicadores que van a ayudar a la medición de lo que veíamos en riesgo de mercado y financiero, que es su componente de amenaza, su componente de vulnerabilidad y su componente de exposición. Digamos que a través de una revisión extensa de literatura, junto con los conocimientos que se han adquirido en la maestría y los conocimientos que llevamos a lo largo de la trayectoria trabajando sobre el sector agropecuario, es que se han venido desarrollando todos estos indicadores que al fin y al cabo pues, van a permitir al productor y a las compañías a las compañías de financiamiento tomar unas mejores decisiones sobre la base de los indicadores propuestos. En ese orden de ideas, procedo inicialmente a presentar los indicadores de amenaza y entendiendo que esta amenaza se desarrolló en tres contextos diferentes. Una que es el contexto histórico, es decir, solamente tenemos en cuenta la información hasta el día de hoy y sobre esa serie de datos que contamos de precios, de rendimientos y demás, entonces determinar una serie de indicadores que van a presentar unos resultados y que van a permitir un primer proceso de toma de decisión. Por otro lado, tenemos entonces el contexto del monitoreo, que es con base en la información que se reporta en tiempo real, sacar una serie de indicadores que permitan ver cómo se van a comportarse a la variable precios, variable rendimientos
en ese punto. Y finalmente tenemos el pronóstico, en donde vamos a analizar no solamente, ¿sí? No solamente vamos a analizar em, cómo se comportó el precio históricamente o los rendimientos históricamente o la variable de análisis que ya lo vamos a visualizar, sino que también ver su comportamiento futuro. Entonces, a partir de unas técnicas que de estar explicando más adelante, ver entonces el comportamiento futuro de esos factores. En ese orden de ideas, iniciamos con la amenaza en el contexto histórico y el primer indicador que se tiene es el indicador de volatilidad. Digamos que cuando se comienza con las finanzas, y digamos un descubrimiento fuerte de las finanzas es demostrar que la desviación estándar de una serie de precios es la volatilidad y es a partir de este indicador en el que se desarrollan una serie de indicadores en varios ejes temáticos que abordan las finanzas, todo el tema en portafolio de inversión en Markowitz desarrollando su teoría de portafolio, ¿sí? Y desarrollando todos los modelos de procesos estocásticos y demás que tienen como base la desviación estándar. En ese sentido, y con base en la revisión de literatura, es el indicador base para la medición de amenaza en el contexto histórico. Entonces, digamos que para este indicador de amenaza, simplemente tomamos los precios del productor, calculamos su media y a partir de allí, entonces hacemos todo el proceso para calcular la desviación estándar. Y a partir de allí calculamos un segundo coeficiente que es el coeficiente de variación. Entonces, para este primer ejercicio, tenemos los precios del arroz y miramos entonces que su indicador de volatilidad es de 346 pesos y que si comparamos eso con respecto a su media, tenemos un coeficiente de variación del 32%. Es un indicador sencillo que le va a decir al productor cuál es el nivel de volatilidad que tiene ese precio con base en el comportamiento histórico. Este es el indicador más sencillo de todos los que vamos a ver, pero es un indicador relevante y es un número sencillo que permite o que da mucha información de cómo se comportan los precios, porque sobre la base de los precios es que los productores toman decisiones sobre las siembras de los próximos años. Como segundo indicador, se tomó un artículo de Wang de China en el año 2019, en donde analizó una canasta de productos y sobre esta canasta de productos calcula algo que es el valor en riesgo. Digamos que el valor en riesgo, como lo asimilan ellos en el contexto de los precios, es calcular un intervalo de confianza del 95%, donde me determine cuál es la probabilidad de que los precios fluctúen en un rango, ¿sí? Este ejercicio que estamos viendo en pantalla también se realizó con el arroz y lo que encontramos a nivel semanal es que hay una probabilidad del 95% de que los precios fluctúen entre un 51% negativo y un 51% negativo, lo cual denota que los precios del arroz tienen una volatilidad alta, ¿sí? Entonces, digamos, lo interesante de este ejercicio es que ellos no asumen la normalidad en los precios, sino que a partir de una serie de pruebas de hipótesis de bondad y ajustes sobre los rendimientos de los precios, es que ellos determinan cuál es la mejor función de distribución para calcular este intervalo de confianza. Entonces, es otro indicador que permite decir, miren, el precio de su producto es poco volátil, es altamente volátil, como lo vemos en esos intervalos. Y un tercer indicador que se desarrolla en el contexto histórico es un indicador de comparación, que si hacemos el símil con la teoría de portafolios, es como calcular el beta. Entonces, haciendo esa analogía de contexto de portafolios donde comparamos el mercado, ¿sí? De valores con los precios de una acción en específica, pues hacemos esa extracción para el sector agropecuario, que sería entonces todos los precios que se reportan en todas las centrales de Colombia, ver esos precios promedio y compararlo con un mercado en específico. ¿Esto que me permite? Ver cómo se encuentran cada uno de los mercados con respecto al mercado nacional. Y si se dan cuenta, este índice beta es como si hiciésemos una especie de, bueno, hiciésemos, es una regresión lineal básicamente del precio de la central en específico con respecto al mercado nacional. Entonces, para este primer ejercicio realizamos un cálculo del índice beta
para los precios de la papa capira en Corabastos. Y lo que encontramos es que los precios de la papa capira en Corabastos con respecto al mercado nacional son un 9,22% más volátil, ¿sí? Entonces, sobre esta base es que el productor puede tomar decisiones y ver en qué centrales comercializar, pero debe tener en cuenta lo siguiente, y eso es lo que se ve en la parte del riesgo financiero, y es bueno. Si este precio es más volátil, entonces puedo producir en otra central donde el precio sea menos volátil. El tema es también analizar cuál es el costo del transporte hacia esa zona, ¿sí? Entonces, todos estos factores son los que se tienen en cuenta y miren que son indicadores fáciles de analizar y comprender y que dan mucha información al productor sobre la volatilidad del precio. Entonces, miren que hasta el momento nos hemos concentrado en el análisis de los precios, porque eso es lo que se centra el riesgo de mercado y parte del riesgo financiero. Es cómo esa volatilidad de los precios va a incidir sobre mi toma de decisiones como productor o sobre la toma de decisiones al momento de yo como entidad financiera otorgar un préstamo a un productor. Son uno de los factores que se analizan. Entonces, estos son los indicadores que se desarrollaron en el contexto histórico. Son indicadores y aquí un reto grande que se presenta al momento de construir estos indicadores es cómo mantener la simpleza en el lenguaje de los productores, pero a su vez el lenguaje técnico, ¿sí? Entonces ahí es donde estuvo el gran reto y de la gama de indicadores mostramos los principales, existen otros, pero los principales son los que generan mayor valor agregado sobre las partes interesadas, que vendrían siendo los productores y las entidades financieras. Ahora bien, pasemos entonces al segundo contexto, que es el monitoreo. Entonces miren que en el histórico se caracterizó por algo, y es que toma la información histórica y sobre esa información se calculan una serie de indicadores. Ahora, ¿cómo aplicar los métodos cuantitativos en el contexto del monitoreo? Entonces, lo que se realizó es una abstracción de indicadores que se trabajan en bolsa de valores, ¿sí? Y hicimos una abstracción para aplicarlo a los precios que se reportan en el sector agropecuario. Dentro de esos indicadores se desarrollaron 4, que son los que dan mayor información del comportamiento de precios y son los que voy a explicar a continuación. El primero que tenemos entonces son las bandas de Bollinger, que lo que hace básicamente es que calcula unas bandas en el límite superior y en el límite inferior de cómo se podría comportar el precio. ¿Cómo funcionan las bandas de Bollinger? Lo que hace es que asume una regla empírica sobre los precios y calcula las bandas, 2 desviaciones estándar hacia arriba y 2 desviaciones estándar hacia abajo, ¿cierto? Y lo que nos indica es que con una probabilidad del 95% los precios pueden fluctuar entre estas dos bandas. ¿Dónde viene el indicador como tal? Cuando los precios sobrepasan una de estas bandas es donde se genera la alerta, ¿sí? Porque está tocando extremos que, asumiendo la normalidad, no debería cruzarse por allí el precio. Entonces, sobre esta base, la banda de Bollinger dicen, bueno, si el precio cruza por encima y por debajo, se espera que en el corto plazo ese precio retorne a su media, ¿sí? Y en ese momento es donde se generan los indicadores, antes de que llegue a la banda, es donde ya se genera esa alerta de que tenga cuidado con ese comportamiento. La pregunta, ¿por qué pertenece al monitoreo? Porque esto se hace en tiempo real. Y cuando me refiero a tiempo real, es sobre la base de la información que reporta el DANE a través del CIPSA, que es el Sistema de Información de Precios e Insumos para el sector agropecuario. Entonces, con base en la producción, lo que ellos reportan, se genera ese análisis y se genera la alerta de que tener cuidado de que estamos sobrepasando una franja. Entonces, esto le dice al productor, tenga cuidado que su precio está al alza, entonces si está próximo a vender, le va a favorecer, en caso de que esté a la baja, tener cuidado, no es el mejor momento para su venta, ¿sí? Eso es en cuanto a las bandas de Bollinger. Luego tenemos un coeficiente más sencillo, que es el tema de las medias móviles, y lo que básicamente toma es que tomamos una media móvil de corto plazo y una media móvil de largo plazo. Y lo que nos permite este indicador de media móviles es capturar la tendencia que tiene el precio, ¿sí? Entonces, capturando esa tendencia y combinado con las bandas de Bollinger, podemos decir al productor, tenga cuidado con este precio que está tendiendo a la baja.
tenga cuidado con este precio que está tendiendo al alza. Ojo banco, en el corto plazo el productor está próximo a vender y está presentando precios bajos. Hay que mirar la caja de ese cliente para que no se presente un impago con su deuda, ¿sí? Entonces, este es el segundo indicador en el contexto del monitoreo y tiene como propósito capturar esas tendencias. ¿Cuál fue el tercer indicador que se desarrolló? Es la media móvil de convergencia o la media móvil de convergencia. Y es muy similar a lo que analizamos de las medias móviles. ¿Cuál es la diferencia? De que básicamente se calcula una resta entre dos medias móviles, una media móvil de corto, una media móvil de largo, y lo que nos permite capturar es el momento en el que se va a comenzar a presentar la tendencia. Entonces, si observan en el gráfico inferior, donde tengo los recuadros, miren que cuando llega ese punto de corte sobre la media, en ese punto es donde se va a presentar cambio de tendencia. Entonces, en ese punto en donde se indica productor, ojo que ya el precio va a comenzar una tendencia alcista, ojo que el precio ya va a tener una tendencia a la baja, ¿sí? Entonces, es un tercer indicador que se desarrolla y que en tiempo real, repito nuevamente, va a dar esas señales, esas indicaciones para que el productor tenga muy en cuenta cómo es que se va a comportar el precio. Y tenemos finalmente un último indicador que es el índice de fuerza relativa, ¿sí? Entonces el índice de fuerza relativa complementa el indicador del MACD. Entonces lo que nos permite el índice de fuerza relativa es, como se observa en la gráfica, hay dos bandas del 30 y el 70. Entonces, cuando el precio sobrepasa la banda del 30 es porque el precio está llegando a sus puntos bajos y prontamente va a volver a subir ese precio. Entonces, digamos que tenemos tendencia a la baja, sobrepasa esa banda del RSI y prontamente el mercado va a comenzar una señal de un precio al alza. Y por el lado contrario tenemos la banda superior al 70, entonces, ¿qué es lo que presentamos con este indicador? Que cuando sobrepasa la banda del 70 es porque prontamente el mercado va a reaccionar y va a hacer que el precio tienda a la baja. Entonces, estos cuatro indicadores en el contexto del monitoreo se enfocan en dar señales de tendencia y de retornos a la media cuando se encuentra a la baja o cuando se encuentra al alza el precio. Y digamos que sobre esta base ya tiene toda la parte automatizada y arroja los indicadores y las alertas correspondientes. Entonces, hasta aquí hemos analizado el contexto del histórico y el contexto de monitoreo. Ahora bien, ¿cuáles han sido esos métodos cuantitativos que se han aplicado en el contexto del pronóstico? Entonces, en el contexto del pronóstico tenemos las metodologías de series de tiempo. Entonces, dentro de las metodologías más famosas o que comúnmente se emplean, y esto se valida a través de la revisión de literatura realizada, es que se usan las metodologías de los modelos Boss y Jenkins para realizar pronósticos de precios, ¿sí? Digamos que es la metodología más usada. Y entonces se diseñó un algoritmo que permita identificar cuál es el mejor modelo para realizar un pronóstico. Ahora bien, por supuesto, el algoritmo desarrollado permite entonces identificar el mejor modelo y validar los supuestos que requieren estos modelos Boss y Jenkins. En este caso tenemos un pronóstico del precio de cebolla cabezona blanca real versus lo pronosticado, ¿sí? Entonces acá tenemos que el mejor modelo que se ajusta al comportamiento de los datos es un Sarima 100012 y con 52 semanas, que es lo que reportaba Dan en su momento. Y los indicadores los indicadores de evaluación de este pronóstico es un MAPE del 9,2%, un MAE de 198 pesos y un RMS de 210 pesos. Digamos que tuvo un buen ajuste este modelo y es una metodología que ya lo vamos a ver en la plataforma, ya se encuentra implementada y que nos permite pronosticar. Pero digamos que para poder estar contemporáneos con lo que actualmente se está trabajando en las grandes industrias, no solamente se realizaron ejercicios de pronóstico con métodos clásicos estadísticos como los modelos Boss y Jenkins, sino que se decidió indagar e ir un poco más allá.
y es implementar un poco de Machine Learning puntualmente en pronósticos de precios. Entonces, para ello tenemos un segundo ejercicio, que es los modelos Long Short Term Memory, que son redes neuronales recurrentes, ¿cierto? Entonces, se realizó el mismo ejercicio para la papa. Aquí me equivoqué el título, perdón. Para la papa, pero se realizó en el contexto de las redes neuronales. Y bueno, vamos a ver con estas metodologías relativamente modernas, porque ya esto tiene una historia bastante amplia, ver entonces cómo se ajustaría ese modelo de redes neuronales y ver entonces qué también pronostica. Entonces, tenemos la comparación, los dos contrastes, los métodos clásicos, estadísticos, y tenemos los métodos, por alguna forma llamarlos, los métodos modernos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? ¿Y cuál fue el reto? Ajustar todos los hiperparámetros que tenemos en las redes neuronales, como es el número de épocas, el batch eh, y demás hiperparámetros, ¿sí? Entonces, digamos que al final de todo ese ejercicio y luego de un proceso largo de trabajar y aprender sobre redes neuronales, obtuvimos un primer acercamiento, un primer modelo, y obtuvimos un MAPE del 6,5%, un MA de 138 pesos y un RMC de 178 pesos, que digamos que se puede mejorar aún más por la precisión que tiene redes neuronales, pero como se observa es una serie altamente volátil, capturó muy bien ese comportamiento del precio. Entonces, miren que a través de las revisiones de literatura y a través de lo que hemos aprendido en la maestría, pues hemos podido llegar a no solamente quedarnos con los modelos teóricos estadísticos, sino ver que lo que se usa en la actualidad y con los conceptos teóricos vistos en cada una de las materias de maestría, entender entonces el comportamiento de las redes neuronales recurrentes y a partir de allí aplicar esto al sector. Entonces, estos dos indicadores que acabo de mostrar pertenecen al grupo de pronósticos y ya pasamos ahora a la vulnerabilidad. Entonces, mire que todo lo que trabajamos hasta el momento, lo que hemos trabajado, ha sido sobre los precios. Va a ser en la vulnerabilidad donde tendremos en cuenta las otras variables de medición. Y es en vulnerabilidad donde nosotros aplicamos algo que se llama la simulación Monte Carlo. Ahora, ¿qué hace la simulación Monte Carlo? Es tomar todas las variables críticas que afectan a los productores y ver cuál es su impacto sobre la rentabilidad. Y aparte de eso, la simulación Monte Carlo nos permite calcular un intervalo de confianza, ¿sí? También en este caso del 90% se calculó, de en cuánto podría variar la rentabilidad del productor, ¿sí? Digamos que para este caso un ejercicio de maíz que realizamos como prueba antes de pasar a desarrollo, lo hicimos sobre la utilidad bruta, que fue la variable output que definimos dentro del proceso de simulación. ¿Y qué fue lo que encontramos acá? Encontramos de que esta metodología nos dice en qué intervalo podemos obtener rentabilidad. Y lo chévere de este ejercicio, analicemos el primer gráfico, es que miren que en los escenarios simulados siempre vamos a tener una rentabilidad positiva. Entonces, esto para los productores quiere decir, miren, las variables que ya voy a explicar el segundo gráfico, que van a incidir sobre su producción y sobre sus ingresos y rentabilidad van a ser estas. Pero las fluctuaciones que van a tener esas variables en los N escenarios que se plantearon, este es el posible efecto que tenga sobre sus rendimientos. Y esto es una información que tiene gran valor agregado sobre los productores y sobre las entidades financieras, que este es el foco que tienen estos métodos cuantitativos, mejorar ese proceso de decisiones, ¿sí? Que no sean solo cálculos, sino que permitan ese proceso de toma de decisión. Entonces, eso es lo que encontramos con la aplicación de la simulación Monte Carlo, que es el método más usado para calcular vulnerabilidad. Y entonces, como entendemos la vulnerabilidad, que es ese grado de sensibilidad, entonces tenemos el segundo gráfico, que es un gráfico de tornado y nos permite ver el impacto que tienen las variables críticas sobre la rentabilidad de los productores. En este sentido, el ejercicio que se hizo para maíz amarillo en Tolima, tomamos como variables rendimientos
precios por toneladas, los litros de costos unitarios, L1726, hacen referencia a lo que es el Roundup, que es un fertilizante, perdón, el Roundup, que es un herbicida, y un fertilizante que es el triple 15 y el costo de la semilla. Entonces vamos a analizar estas variables que son críticas para este sistema productivo, cuál va a ser el impacto que va a tener sobre la rentabilidad. Y que nos dimos cuenta que las fluctuaciones en los rendimientos, dado o debido por temas climáticos, van a incidir o tienen mayor porcentaje de incidencia sobre la renta de los productores. Y en segunda medida, miren que tenemos el precio, ¿sí? Entonces, esa volatilidad que tiene el maíz amarillo en Tolima, esa volatilidad de ese precio tienen una fuerte incidencia sobre la rentabilidad del productor. Entonces, ¿cómo se realiza todo este cálculo de análisis de sensibilidad? Es simplemente sobre la base de los escenarios simulados se construye una regresión y sobre esa regresión se hacen las validaciones de todos los supuestos y eso es lo que tenemos acá. Entonces, lo que se observa en ese gráfico de tornado es los intervalos de confianza del impacto que tiene esa variable con respecto a la variable de salida, que en este caso se tomó la utilidad bruta, ¿sí? Entonces sería un modelo log-log y ahí analizamos los cambios porcentuales. Entonces este fue el desarrollo que se realizó en el contexto de la vulnerabilidad y que es el que genera más valor agregado. Porque para poder obtener todas estas variables se tuvo que haber hecho un análisis en el contexto de la amenaza. Y son esos indicadores de amenaza los que entran en vulnerabilidad y pasan por todo el proceso de simulación y obtenemos estos resultados. Luego entonces pasamos al contexto de la exposición, como lo mencionaba Edwin al inicio de esta conferencia. La exposición es un tema complejo, o sea, ¿en qué sentido? Como lo explicaba Edwin, existen muchos sistemas productivos, la información de costos en el país no es una información tan vasta como la que se encuentra en términos de precios, entonces es un tema complejo, digamos, pero sobre esta base que se desarrolló en exposición, simplemente un modelo en donde podemos calcular ese valor de exposición, partiendo de los ingresos, llegando hasta el flujo de caja del productor. Y es el flujo de caja el que se analiza en el contexto de la vulnerabilidad. Bueno, finalmente, estos son los indicadores y aquí la pregunta es, ¿esos indicadores dónde se encuentran alojados? ¿O solamente son indicadores que se desarrollaron en un ambiente controlado para la presentación? No, estos indicadores desarrollados hacen parte ya del sector, ¿sí? Y entonces es a partir de allí que se desarrolló una herramienta que es la plataforma Agro de SFA que contiene todos estos indicadores y en cada proyecto que se tramita con cada productor ya tiene en cuenta toda esta medición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la plataforma? Se encuentran dos módulos. Un primer módulo que es donde se reporta toda la información técnica y financiera del productor, que son la base para el desarrollo de los indicadores vistos en el contexto de la vulnerabilidad y exposición, porque en la amenaza los precios los tomamos de otras fuentes de datos. Es en este primer módulo donde tenemos predio, actividad agrícola, pecuaria, CAPEX, financiación y reporte final, donde se consolida toda esa información que tiene el productor. Información como que rendimientos, qué activos fijos tiene, cuáles son sus costos, a quién le vende. Entonces, es toda esa información es la que se compila en este primer módulo. Y es en el segundo módulo que tenemos herramientas donde se realiza todo o donde se ven reflejados el cálculo de todos los indicadores, ¿sí? Que es en donde tenemos acá evaluación técnica y financiera. Entonces, allí el productor tendrán un informe, igual que el banco, tienen un informe donde ven toda esta aplicación de métodos cuantitativos para la medición de riesgo de mercado y financiero. Y al final, lo que les va a decir al productor es qué decisión va a tomar para las siembras del próximo año y para la banca determinar si el monto que se le va a prestar si es el adecuado de tal forma que no afecte su flujo o por el contrario se hace un reajuste a la solicitud del crédito en donde se adecua el valor de tal forma de que se mitigue el riesgo y de que el productor tenga la capacidad económica de responder al crédito solicitado, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos
en los desarrollos de los indicadores, y estos son los indicadores más generales que se tomaron para la medición del riesgo de mercado financiero a través de la aplicación de métodos cuantitativos. A continuación le doy la palabra a Edwin para que nos hable sobre las conclusiones que salieron a partir del desarrollo de todos esos indicadores y su implementación en la plataforma. Vale, incluso te cuento que por ahí nos pusieron una pregunta sobre el transfer learning con respecto a las redes neuronales, pero pues tengo que admitir que el experto en ese tema sí es Sergio, en la parte de redes neuronales. Entonces, pues si lo puedes ir respondiendo. Lo primero, la primera conclusión es que los indicadores y las metodologías propuestas permiten prevenir situaciones de riesgo para los productores que están expuestos y de esa manera pues ellos puedan tomar decisiones. Eso sería como la conclusión lógica. Aquí hay una cosa muy importante y es que esto es un proceso de cultura, por eso pues en la empresa Cebar tienen un acompañamiento de unos asesores, porque pues si usted llega a hablarle a los campesinos directamente de la forma de previsión de riesgo con todos esos métodos de medición, pues es posible que ellos no comprendan correctamente. Entonces se vuelve supremamente importante el acompañamiento de la población objetivo de esa medición y la que se va a ver pues más afectada por parte de un profesional. Otra cosa importante es que pues hay una ventaja para el productor y es conocer el impacto que puede tener esa materialización de las amenazas que se alcanzan a medir. Desde luego, habrá muchas cosas que no son medibles y este es un intento por llevar la medición al sector agro, pero en la simulación Monte Carlo tratamos de escoger, digamos que cuando uno piensa, no sé, en un Pareto, en las principales variables, en las variables más críticas, pues ahí va a poder conocer ese productor el impacto de esas materializaciones en sus modelos productivos. Y obviamente cuando hablamos de impacto, pues es que sea realista frente a las expectativas de rentabilidad y de liquidez que se van a generar a partir de los riesgos que se visualizan en su proyecto. Ahora, aquí hay otra cosa bien importante y es, pues hay unos modelos generales que aplican, digamos que para el sector agro, pero podríamos pensar en que en cada caso particular seguramente pues habrá cambios importantes que hagan que para unos productores, por ejemplo, que necesiten unas inversiones demasiado altas en vías, su modelo productivo no sea muy rentable. En cambio, para otros productores que tengan ciertas ventajas competitivas, sí lo sea. Y eso pues es una de las cosas con las que nos ayuda toda la simulación y la comprensión del comportamiento financiero para los casos particulares. Otra cosa importante es que, pues, digamos que de parte de la compañía CFA Cebar se genera un valor agregado cuando se incluyen esos indicadores y esa medición en lo que mostramos al final, en lo que mostró Sergio al final, que es la plataforma Agro. Y eso, pues, obviamente permite tener claro un panorama de riesgos para quienes financian, para las instituciones financieras que también tienen acceso al informe y para los productores agropecuarios. Y eso también le ayuda de alguna manera al productor a pensar en cuál es la forma más adecuada, la estructura más adecuada para la financiación de cada producción. En otras palabras, la mejor estructura de capital, siendo pues muy técnicos. Otra cosa más es que estos elementos de medición también se pueden integrar a un sistema de información agropecuaria donde se puedan generar públicas para la gestión de riesgos del sector. Entonces podemos pasar de lo micro a lo macro, a analizar, digamos, que las variables generales que están midiendo y llevarlas pues a un tema de políticas públicas. Incluso en eso pues ya el sistema de información para la gestión de riesgos agropecuarios que está, digamos que financiando, entre otras, Finagro, tiene en cuenta esa necesidad de medición y es muy probable que en el futuro podamos llevar esta medición a la plataforma del SIGRE.
de ese sistema de gestión de riesgos. En este momento de implementación se está implementando principalmente lo que es riesgo agroclimático, y ahí empiezan pues a medir y a crear el sistema para esto, pero pensamos pues que en el futuro todos estos elementos de medición van a tener cabida también en ese sistema que va a aportar pues a la construcción de políticas públicas hacia el desarrollo del sector agropecuario. Creo que esas son todas nuestras conclusiones. Ya estamos atentos a otras preguntas. Bueno, quería ahí simplemente darle las gracias, pero hay unas preguntas que están aquí en el chat. Si quieres, se las vamos leyendo y las van respondiendo. Yo sé que Edwin respondió una ahí en el propio chat, pero para que quede así para los que no logran ver el chat, porque hay gente también en Facebook Live. Okay. Entonces, la primera de ellas era de Camilo Calle, no, sí era de Camilo Calle, que preguntaba, ¿han hecho algún análisis espacial de la variación de precios respecto a la cercanía que pueden tener respecto a algunas zonas en donde se ubiquen centros de abasto o centros de consumo? Bueno, digamos que el ejercicio de análisis espacial, no podemos hacer ese análisis de cercanía, porque digamos que los precios se reportan directamente de los centros de abastos, que es la información que reporta CIPS. Lo que analizamos nosotros acá es la variación que tiene una central con respecto a otra, pero no que en los mercados que se encuentren cerca de la central, si cuentan una variación por esa proximidad. ¿Por qué? Porque no se tienen esos datos. Solamente el dato que se tiene es el precio de la central puntual, y lo que se analiza es la variación de ese precio puntual con respecto a otras centrales. Perfecto. También Camilo Calle pregunta, ¿ha hecho algo de transfer learning en el entrenamiento de la red neuronal? Este ejercicio de transfer learning no se ha realizado en las redes neuronales, pero lo podemos tener en cuenta para futuros ejercicios, en vista de que con los ejercicios y los ajustes que se realizaron inicialmente, obtuvimos un buen pronóstico en los precios. Simplemente para recordarles a los que nos están acompañando en la charla, la idea de la maestra, pues de esta charla es presentar precisamente trabajos que hacen parte del quehacer de la maestría y que Sergio hace parte, es estudiante de nosotros de la maestría de métodos cuantitativos para economía y finanzas. Y Edwin es el asesor. Se evaluó la inclusión de la infraestructura vial, ese es de Oscar Caña. Se evaluó la inclusión de la infraestructura vial y el impacto del clima tiene en esta para la movilización de los productos agropecuarios de cara a cómo se pueden generar variaciones por la no disponibilidad o falta de oferta de los productos. Bueno, aquí hay varias cosas. Digamos que yo incluso veo aquí unas ideas muy buenas de investigaciones muy puntuales, pero como lo que estamos llevando nosotros o lo que estamos creando es una medición a partir de reportes periódicos que se hacen en unas bases de datos que ya existen, hay cosas que no podemos evaluar. Por ejemplo, el tema de la infraestructura vial sí se evalúa, pero se evalúa para un proyecto puntual, en un lugar específico y en un momento específico, y eso también se puede llevar, digamos que, a políticas públicas donde efectivamente se considere esa inversión de infraestructura vial. Pero por el momento y para el sistema y con la información que contamos, no nos daría pues como para crear algo en términos generales, que es más o menos lo que tiene nuestro sistema, evaluando pues cosas tan puntuales, porque digamos que no tiene todavía ese alcance como tal, pero como idea y como impacto dentro de un tema puntual, pues se hace, y sería muy interesante que se hiciera ya en la implementación general de lo público, pero por el momento no tenemos esa medición. Perfecto. Camilo Calle de nuevo pregunta, ¿han medido el riesgo de incumplimiento de contratos futuros? Los incumplimientos de contratos futuros no hacen parte tampoco de lo que nosotros estamos viendo. Perfecto. En el sistema. Esto sería un tema más como de commodities y de manejo de commodities, pero fíjense que en el asunto de coberturas de riesgo, que no, mejor dicho, no estamos analizando cobertura de riesgos en el mercado de valores. ¿Se podría hacer? Sí, pero no lo estamos haciendo en este sistema. Y complementando lo que dice Edwin, digamos que el mercado de futuros en Colombia no está desarrollado para el tema de commodities. Lo que tenemos en futuro es básicamente cubrimiento en TRM y cubrimiento en
Sí, básicamente es en TRM, es el único contrato de futuro que se tiene en bolsa. Entonces, digamos que no podemos hacer ese tipo de análisis a nivel nacional. Entonces, sería ya otro tema aparte. Hay otras dos preguntas de Camilo, pero las dos son de estadística espacial, ¿cierto? Entonces creo que con la respuesta que había acabado de dar Edwin, de que pues, podría ser trabajo futuro, creo que quedan las dos resueltas, porque una es si se tuvo en cuenta la ubicación espacial de los factores que más explican la variabilidad de la rentabilidad y si han pensado en utilizar archivos GeoJSON. Digamos que dando respuesta a la primera pregunta, digamos que esa parte espacial y explicar esa parte especial cómo varía sobre la rentabilidad se tiene en cuenta en las matrices de coeficientes técnicos, ¿en qué sentido? O puntualmente hablemos de los costos de producción, que lo que sí tenemos es la información o lo que ese es el ejercicio que se está logrando, es que el productor reporta unos costos y esos costos representan una tecnología y esa tecnología tiene unos precios y unas cantidades. Entonces podemos medir esa variabilidad en rentabilidad a partir de qué, de cómo los precios que reporta CIPSA en esa zona puntual van a afectar esa matriz de costos, que es la tecnología que reporta el productor en esa zona, y así podemos ver el impacto que tendrían los insumos sobre esa rentabilidad. Pero puntualmente, la zona, cómo afecta la rentabilidad, ese ejercicio no se tiene realizado. Laura, no sé si tienen alguna pregunta en Facebook que nos puedas colaborar. No, hasta ahora no hay preguntas. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una que se me ocurrió ahí viendo la predicción que ustedes están haciendo y decían considerar algún tipo, ya desde el punto de vista metodológico de actualización de la predicción, ¿cierto? Algún tipo de filtro bayesiano, algún tipo de actualización recursiva de la predicción. Porque yo vi que tienes una predicción ahí, una ventana, tanto en el SARIMA como en la red neuronal, pero no sé si al ser, digamos, esa ventana espacial se podría pensar o si han pensado en utilizar algún tipo de actualización recursiva. Ese es el ejercicio en el que nos encontramos desarrollando. Digamos que tenemos algo muy empírico en cómo hacer esa actualización constante sobre el tema de los pronósticos, porque no es que la idea es que damos un pronóstico estático, la idea es que sea dinámico y es un ejercicio similar que realizamos con la plataforma Grodat. Digamos que ingresa un dato, ¿cierto? Y es mirar, bueno, si ese dato va a tener significancia sobre el pronóstico ya realizado. Entonces estamos buscando esas metodologías para aplicar sobre este pronóstico recursivo, por así llamarlo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguno de los asistentes? Bueno, yo creo que no. Bueno, entonces muchísimas gracias a los invitados por aceptar la invitación. De nuevo, simplemente recordarles, vamos a tener otras 4 charlas los miércoles hasta ahora, ¿cierto? Faltan 4 miércoles seguidos de 4 a 5. Y muchas gracias, está muy bueno el trabajo y pues hay que mejorarlo un poquito, pero ya se le ve mucho más camino y a mí que me ha tocado ver parte del recorrido de todo este trabajito. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los participantes, a los espectadores. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a Hasta ustedes por luego. el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Luisa, muchísimas gracias. Hasta luego. Luis, Laura, Dime. entonces este video te llega a ti y tú lo subes a YouTube, El ¿cierto? canal de YouTube. Perfecto. Listo. Bueno, chao y gracias. Bueno, chao. Luisa, gracias. Chao.